Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe, que nos siguen por este medio. Les saludo a todos con la paz del Señor. Siempre es bueno volver a encontrarnos para conocer un poquito más de su palabra, para alimentarnos y para que se nos alumbre el camino en esta vida que está llena de tinieblas, de pecado, saturado de inmoralidad, de corrupción, a todo nivel. A nivel internacional, las noticias que nos muestran precisamente reflejan todo este tipo de manifestaciones humanas que parecería eh, inaceptable, que parecen incongruentes con los grandes propósitos que supuestamente las personas, por ser seres racionales, tenemos. Pero a la postre, los resultados, los frutos, las evidencias nos dicen que no es así. Por eso se vuelve necesario e indispensable el que podamos tener un contacto con la palabra, porque la palabra es una luz para nuestro camino. Y bueno, en este sentido, decirle que hay muchas circunstancias, muchas situaciones de personas que reconocen, al igual que lo que yo acabo de mencionar como un pequeño preámbulo, reconocen que efectivamente el mundo está en tinieblas, que el comportamiento humano, que los resultados sociales, que las instituciones que sostienen a la humanidad, como por ejemplo la familia, está bastante venida menos. En fin, se habla de muchos aspectos, de muchas cosas en las cuales coincidimos, ¿no? El nivel de degradación moral en el que ha caído la humanidad, el nivel de agresión, de violencia en el que vivimos, la insensibilidad, la pérdida de afecto, de amor, de compasión y misericordia que existe inclusive entre seres que deberíamos ser seres queridos, es decir, con hermanos, con padres, con hijos, con cónyuges, en fin. Todo eso se ha venido a menos, todo eso es una catástrofe social que se vive en una gran mayoría, quizás usted, yo, por la misericordia infinita de Dios, no hemos llegado a eso y solo somos espectadores de lo que sucede en un entorno no muy lejano, no muy lejano. Pero conforme pasan los años y las generaciones se van dando, vamos viendo que todos estos comportamientos, por decirlo menos, inapropiados, inadecuados, se van afirmando, van haciéndose parte de la convivencia, de la existencia de la humanidad. Lo curioso, por decirlo de algún modo, lo curioso, lo inexplicable, ¿sí? Es que coincidimos muchas personas con las que yo hablo, con las que yo comento, con la persona de la tienda, con el de la panadería, con el del supermercado, con la persona del banco, con la persona que se ofrece una ligera conversación en cualquier momento. Con la gran mayoría, por no decirlo con todos, coincidimos en esta perspectiva, en esta visión, en esta apreciación que tenemos del mundo de hoy. Lo inexplicable no es la apreciación, porque es una realidad, una evidencia que estamos viviendo en un desorden del comportamiento humano. Lo curioso es que, por un lado, reconocemos el problema, pero no aceptamos la solución, no procuramos la solución. Es decir, hace no mucho tiempo yo conversaba con una persona que me contaba toda la fatalidad que está viviendo esta persona y su familia. Precisamente le echaba la culpa a las amistades, a las influencias, tanto en esta persona como en su familia, y que todo eso terminó destruyendo. Entonces yo le decía, y frente a eso, ¿qué piensa hacer? O sea, ya describe el problema, ya identifica la situación. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué camino va a tomar? ¿Qué opciones piensa que usted tiene, cree que usted tiene para analizar y ver cuál sería la mejor? Y me dice, no, es que no sé. Le digo, yo tengo una solución, yo tengo una salida, yo tengo una propuesta frente a eso. Y una propuesta que es totalmente verdadera, totalmente efectiva, totalmente positiva, ¿sí? Me dice, ¿usted cree que hay algo? Le digo, sí, se llama Jesucristo y es cuestión de seguir conforme dice su palabra. Le invito para que venga a la iglesia, etcétera, etcétera. Y se niega. Dice, no, no es que, o sea, tengo un problema, reconozco la situación difícil, dura, complicada, los resultados pésimos de las actitudes, de las decisiones,
ofrezco una salida, ofrezco una solución, y la respuesta es no, gracias. Entonces es crítico, es terrible, ¿no? Por eso yo quiero compartirle hoy un pequeño mensaje, o mejor dicho, es un mensaje de pocos versículos, pero no es pequeño, es un gran mensaje, porque hay ciertas creencias, paradigmas, diría yo, de las personas y del por qué no quieren seguir a Dios. La respuesta que me daba esta persona que le comento, me había conversado, hablado de toda la situación, una situación extremadamente difícil que estaba viviendo esta persona y su familia, su entorno, fruto de decisiones mal tomadas desde mucho tiempo atrás, ninguna de ellas corregida ni enmendada, entonces la situación se agudizó al punto de vivir una fatalidad. Y yo le dije que tengo la salida, no le dije tengo una salida, no le dije considere esta opción, le dije yo tengo la salida y con total convicción, ¿sí? Y me dijo, es que, sí, entonces le digo, ¿y por qué no quiere aceptar la invitación que le hago para asistir a mi iglesia? O sea, usted ha ido a estos lugares que reconoce que son malos y que son parte de su catástrofe. Usted ha visitado, ha tenido este tipo de amistades, ha tomado estas decisiones equivocadas y ahora que le invito a que tome una decisión buena, ¿sí? No la acepta. O sea, no entiendo, ¿sí? Me dijo, es que creo que todavía no estoy preparado para ir a una iglesia, ¿sí? Es que creo que todavía no estoy preparado para ir a una iglesia. Bueno, lastimosamente no tuve mucho tiempo para hablar después de esta expresión que me dijo. Lo único que avancé a decirle es, el otro día le decía yo a esta persona, el otro día se me dañó el carro, se me dañó mi auto y pensé en llevarle a la mecánica, pero dije, no, no es correcto que el carro estando dañado, yo le lleve a la mecánica. Voy a esperar a ver si se arregla por la misericordia de Dios y entonces cuando esté arreglado, ahí le llevo a la mecánica. Él me quedó viendo, entiendo que comprendió la analogía a la que yo había recurrido y se sonrió. Bueno, espero Dios me dé la oportunidad de volver a verle, pero tengo mucho más confianza de que aquella palabra que le compartí, aquel mensaje que le di, no regresará vacío, quedará sin algún resultado. Lo que anhelo es que sea un resultado pronto, que despierte, que abra los ojos. ¿Por qué le comento esto? Porque en el Evangelio de Lucas, al igual que en el Evangelio de Mateo, nosotros encontramos una situación, ¿qué le digo? Por un lado maravillosa extremadamente y por otro lado un poquito incongruente, ¿sí? Permítame leerle unos versículos del Evangelio de Lucas, que digo, se relata también en el de Mateo. Yo he preferido tomar este de Lucas, en el capítulo 5 del versículo 27 al 32. Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. Va a aparecer en pantalla estos versículos. La palabra de Dios dice así, siempre con atención y con reverencia a su bendita palabra. Dice así, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, aquí nosotros encontramos, digo, una historia maravillosa, pocos versículos que nos hablan mucho, y es precisamente el llamado a Mateo, o a Leví, como dice aquí, ¿sí? Es el mismo, es la misma persona. ¿Qué es lo que debemos considerar? Bueno, yo quisiera comenzar un poquito con el antecedente, es decir, con los versículos que están anteriores al 27 que acabamos de leer, y es la sanidad de un paralítico, ¿sí? Los versículos anteriores al versículo 27 del capítulo 5 de Lucas nos hablan de la sanidad de un paralítico. Un paralítico que frente a una gran multitud que rodeaba a Jesucristo mientras él daba unas enseñanzas,
y en las cuales estaban presentes los escribas, fariseos, doctores de la ley, es decir, todos los religiosos que le criticaban, que le juzgaban, que murmuraban de él, que le señalaban y que inclusive le ponían el pie, hacían preguntas con ánimo de tropiezo, no con ánimo de mejor entendimiento. Pues había sucedido esta situación. ¿Cuál fue la situación? Bueno, estaban reunidos, digo, hay una gran multitud, ¿sí? Y de pronto unas 4 o 5 personas amigas de un pobre paralítico que venía en esa condición de tiempo atrás, al saber que Jesús sanaba, ellos procuraron llevarle al paralítico para decirle, Señor, acuérdate de él, pon tu mano, di la palabra, en fin, el método, el cómo no nos importa que tú eres Dios y que tú puedes sanarlo, ¿sí? Pero había esta imposibilidad de la multitud que le rodeaba, así que aquí se destaca mucho la fe de estas personas que procuraban llevarle delante de Jesús y por eso ingresaron por el techo, literalmente, ¿no? Dice que como la casa estaba llena, entonces ellos fueron por el techo. No entiendo cómo pudo haber sido, si despojaron partes del techo o había alguna opción, una chimenea, no se me ocurre cómo. La cosa es que logran meterle y le bajan exactamente delante de Jesús, ¿sí? Y ahí sucede esto, ¿sí? Que el paralítico, bajado con la fe de estos amigos, es sanado. Pero antes de ser sanado, y como comúnmente Jesucristo lo hacía y lo decía, le dice a este paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Y claro, eso causó un revuelo, eso causó una euforia, eso causó una molestia de los religiosos de la época. ¿Sí? Porque dice, este es un blasfemo. ¿Cómo se atreve a perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Obviamente no querían reconocer que Jesucristo es Dios, ¿sí? Y dice, ¿cómo se atreve a esta situación? Y Jesús, sabiendo lo que ellos tenían en su corazón, ¿sí? Porque no lo habían expresado a viva voz, haciendo uso del atributo divino de la omnisciencia, sabiendo lo que había en el corazón de ellos, Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O tú que eres paralítico, levántate, toma tu lecho y ándate? Si el decir tus pecados te son perdonados por parte de un hombre aparentemente, a criterio de los perseguidores de Jesús, ¿sí? Si era tan simple, entonces sí era una blasfemia. Pero quien lo estaba diciendo era el Cristo, el Hijo de Dios, el que vino a pagar el precio por el pecado. Entonces le dice, si yo tengo potestad de perdonar pecados, pues les voy a mostrar una potestad menor, ¿sí? Levántate tu lecho y ándate. Y él se levantó, cogió su lecho y dice que todos quedaron maravillados, impresionados en aquel momento. Entonces este fue el momento anterior. ¿Qué destaco de este momento anterior? Sí, que Jesús perdonó, salvó y sanó. Perdonó, salvó y sanó. Es lo que había hecho un ratito antes. Y ahora dice, después de estas cosas, versículo 27, que es de la porción en la cual nos estamos sirviendo para esta charla, dice, después de estas cosas, de estas que yo le acabo de mencionar, ¿sí? Jesús pasó por un sector, por una calle en donde solían estar los publicanos, los cobradores de impuestos, y le llama a uno de ellos. Y le llama y le dice, sígueme. Y él, dejándolo todo, le siguió. Aquí hay varias cosas que nosotros debemos de entender, ¿sí? La primera cosa que nosotros, o varias inquietudes que nos surgen, mejor dicho, de esta situación. La primera cosa que nos llama la atención aquí es, ¿por qué le llama a un hombre así? ¿Por qué le llama a un pecador declarado, a un corrupto, a una persona que era parte del gremio de gente reprochable? ¿Por qué llamar a una persona así? Habiendo tanta gente que tiene buenas obras, habiendo tanta gente que tiene buenas intenciones, inclusive gente que tiene frutos en su vida,
de ser gente de bien. ¿Sí? ¿Por qué llamar a un hombre así? ¿Sí? Es una de las inquietudes que tenemos. La otra es, ¿por qué este hombre, pecador, fallido, corrupto, reprochable, despreciable hasta cierto punto por parte del pueblo, de la población en general, ¿por qué este hombre deja todo y le sigue, no? Que dice que él dejándolo, le siguió. No hay detalles. El texto bíblico, tanto en Mateo como en Lucas, no nos da la posibilidad de elucubrar mucho, de generar el ambiente de la situación esta. No tenemos ese chance. Simplemente dice que Jesús pasó y le dijo, sígueme. Y él dejando todo le siguió. ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué parte de su ser fue tocada con fuerza? ¿Su mente, su corazón, su vida, su cuerpo se estremeció? Yo no sé. Lo que sí nos deja ver claramente la palabra de Dios es que él dejó todo y le siguió. ¿Sí? ¿Cómo, cómo se llama esta charla del día de hoy? A esta charla me he permitido ponerle algo que se identifica plenamente conmigo. Se llama Sígueme, pecador. Sígueme, pecador. ¿Por qué? Porque Jesús aclara, ¿no? Al término de estos versículos que tomamos como porción oficial, dice, los sanos no necesitan médico, pues. Los enfermos son los que necesitan médico. Entonces, si una de las inquietudes es, ¿por qué el Señor le llama disculpe, a propósito lo voy a decir de manera despectiva, a un tipo así? Porque un tipo así es el que necesita un Dios así. Porque una persona como yo, pecadora, fallida, hipócrita, falsa, perversa, malintencionada, es la que necesita un Dios de amor, santo, de perdón, de reconciliación y de infinita misericordia, bondad y gracia. Porque Dios, como lo dice aquí, Él no vino por los justos, sino por los pecadores para llamarnos al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios hace todos los días. Dios no está fijándose en las personas de buena voluntad, en los generosos, en las abnegadas. No, sí, hay gente con ciertos atributos, con ciertas actitudes que destacan y que qué bueno que tengamos algo de bueno. Pero Dios sabe que todos hemos pecado, que todos hemos fallado y que claro, hay ahí unitos entre esos yo, que sí nos exageramos en medio del pecado, en medio de la inmundicia, que sí pisamos fondo, que sí fuimos hasta el límite de lo ya no permitido, pues nos manejamos en el límite. Y Dios fijó los ojos en nosotros precisamente, no en aquellos fariseos, en aquellos religiosos, en aquellos que se golpeaban el pecho, en aquellos que querían mostrar con apariencia y justificar y argumentar su santidad, su falsa santidad, quizás con respaldo popular. No, no, no. Jesús nos miró a los que nadie nos miraba. Jesús nos extendió la mano a los que nos habían retirado el apoyo, retirado la confianza. Y ese es Jesús, que sigue haciendo lo mismo, que sigue incitando, que sigue pasando por adelante de nosotros, que sigue inquietando nuestras vidas, nuestros corazones, que de pronto ves este mensaje que es grabado hoy para que salga un 27 de abril del 2003 y posiblemente lo veas en 6, 8 meses y dices, ¿por qué? ¿Por qué justo se me cruza este video ahora? Es porque Jesús sigue pasando por frente a ti para decirte, sígueme, pecador. Porque si algún requisito se requiere, si algún requisito debe existir, el primer requisito es ser pecador, pero el segundo es reconocer que lo somos, reconocer que necesitamos de Jesús, reconocer que efectivamente si seguimos como estamos no vamos a llegar a ningún lado, que mucho de nuestra vida ya la hemos desperdiciado, que muchas cosas ya se han roto, que hay pedazos que a criterio humano no pueden recogerse para pegar de algún modo y tratar de ser algo parecido a lo que inicialmente fue.
Pero Dios es el que recoge pedazos de corazón para formar uno nuevo. Dios es el que recoge todas nuestros resultados fatales. Dios es el que recoge todo nuestro currículum vergonzoso para cambiarnos. Es necesario que nosotros aceptemos el llamado de Jesucristo en nuestras vidas y que nosotros dejemos todo, que no pongamos pretextos, que no pongamos fechas posteriores, que no nos pongamos condiciones y tampoco condicionemos a la gente de los que ya estamos siguiendo a Jesús, que no somos perfectos, ninguno, ninguno. Cuando yo invito a la iglesia y alguien acepta ir a la iglesia, yo le advierto y le digo, ven a mi iglesia. No le digo que es linda, que es maravillosa, no, solo le digo, mi iglesia está llena de gente, comenzando con el pastor que soy yo, está llena de gente como usted, necesitada de Dios. Que unos, por el tiempo que estamos en el camino, algo Dios ha logrado, algo Dios nosotros le hemos permitido que obre, amén, y que a veces hasta en su infinito favor podemos evidenciar cambios en nuestras vidas, pero estamos ahí, en las manos del alfarero para ser transformados, para ser cambiados, para constantemente ser perfeccionados, como sugiere la palabra de Dios. Estoy persuadido a creer que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, dice la palabra Filipenses 1:6. Pero es necesario que nosotros reaccionemos, es necesario que nosotros aceptemos, es necesario que nosotros nos decidamos de una vez y por todas. Que si tiene un montón de preguntas, que si tiene prejuicios, porque yo conocí un cristiano que me perjudicó, yo conocí un pastor que hizo tal cosa, yo conocí un Santiago Fiallos que era una basura, pero que sigue en los caminos de Dios, aspirando a ser transformado diariamente. Yo conocí a mucha gente mala en todas las religiones, en todas las creencias, y también mucha gente muy buena, atea. Yo también he conocido, pero todos necesitamos de Jesucristo. Y Él nos está diciendo, sígueme, pecador. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, lo primero que nosotros debemos hacer es considerar esta como la opción, no como una opción, sino como la opción. Me está llamando el Creador, me está llamando el que murió por mí, por mi pecado, me está llamando el que pagó el precio de mi deuda, me está llamando el hacedor de mi vida, me está llamando el único que puede abrirme las puertas a una vida eterna de plenitud. No me está llamando una religión, no me está llamando un líder espiritual, no me está llamando un político, no me está llamando un conocido, ni tampoco me está llamando una empresa que me ofrece distracción permanente. No, me está llamando el hacedor de la vida, el dador de vida, el que puede salvar nuestra vida del pecado, el que puede salvar nuestra vida del infierno, de la perdición, el que puede restaurar nuestra vida. Él es el que nos está llamando. Cuando uno entiende esto, cuando uno mira y pone los ojos de la fe en Jesucristo, dice, sí, ¿por qué será que desde que apareció este Jesucristo en el Nuevo Testamento, desde hace 2000 años, hay gente loca como el pastor que está predicando, que asevera que Él cambia vidas y que corrige y que bendice y que levanta y que hace milagros? Y permanece por 2000 años haciendo exactamente lo mismo. Entonces no estamos locos, locos son los que sabiendo esto, entendiendo esto, reconociendo esto, no lo siguen. Pero aquí estamos nosotros, en la infinita misericordia y favor de Dios, haciendo lo que hizo Mateo. ¿Sabe qué hizo Mateo? El primer paso que dio Mateo, inmediatamente después de haberse sentido cautivado por el llamado de Jesucristo, sígueme. Yo le aumenté con una coma, sígueme, coma, pecador. ¿Sabe qué es lo que él hizo? Invitar a sus similares. Invitar a sus similares. Esto no es solo cuestión de hacerlo una parte social dentro de lo espiritual, no. Esto va mucho más allá. Invitar a los similares, ¿sí? No es solo un símbolo de gratitud a Dios y de reconocimiento del favor que uno tiene al ser llamado y al poder seguirle a Cristo Jesús, para que sus amigos, las personas a quienes amamos, a quienes queremos, nuestras familias, familiares, también gocen de esa plenitud que implica ser llamados a Dios. No es solo eso, es eso, pero también es mucho más. ¿Sabe qué pasa cuando yo, siendo cristiano, invito a otros similares a mí?
similares en distintas circunstancias. A lo mejor de la misma profesión que yo tenía, a lo mejor amigos de la época de la juventud, de la adolescencia, a lo mejor de los del condominio, de los del barrio, con quien tengamos alguna similitud, cualquier punto de coincidencia, a los del equipo de fútbol, a los del equipo de vóley, en fin, ¿sí? A los padres de familia del mismo colegio de mis hijos. ¿Sabe qué gano con eso? Que yo me veo, entre comillas, forzado a hacer un testimonio de vida. Porque yo les estoy diciendo, ¿no?, a mis similares, vengan a ver quién cambió mi vida. Y yo no puedo mañana desmerecer y decir, ¿se acuerdan que les invité al que cambió mi vida? Sí, yo sigo igual. Porque van a decir, o él no cambia de vida, o fue mentira tu transformación, o fue mentira tu cambio. ¿Dónde quedó tu cristianismo? No que no, no que te había cambiado, no que te bendice, no que te perdonó. Entonces, cuando yo llamo a mis similares, yo mismo estoy poniendo un escudo alrededor de mí. Yo mismo estoy haciendo una cerca alrededor de mí, guardando mi testimonio, porque donde yo caigo, puedo hacer caer también a mis similares. ¿Sí? Entonces, Él hizo esto como una protección a su fe, como una protección a su compromiso, como una protección a su llamado. Invitó a sus similares. Un segundo aspecto que Él hizo es que, claro, le murmuraron los fariseos, ¿no? Le dicen, ¿cómo es posible que ustedes, los discípulos, Mateo pasó a ser uno de ellos, que ustedes, los discípulos, se reúnan y coman con estos pecadores y beban con estos pecadores, con estos inmundos, ¿sí? Cuando todo el mundo sabe que ellos son pecadores. Entonces dice que Él fue observado con atención. Claro, la intención de observarle con atención, la intención era juzgarles, criticarles, señalarles. Pero sabe que no hay nada más lindo, no hay nada más motivador en la vida de un cristiano cuando es cristiano, cuando decide seguirle a Cristo, cuando le dice, Señor, contigo hasta las últimas, cuando le dice, Señor, yo quiero ir por la senda que tú tienes marcada para mi vida. Si tengo que dar un giro de 180 grados, pues lo voy a dar y voy a seguir y voy a perseverar y quiero conocerte y quiero amarte, ¿sí? Y uno invita a los similares, aún los no similares comienzan a poner atención, comienzan a observarnos con atención, a ver qué hacemos, qué decimos, en qué fallamos, a ver si es que nos pueden poner el pie. Qué bueno es ser observado con atención, ¿sabe por qué? Sí, porque es posible que en vez de que encuentren fallas, que las tenemos, a lo mejor encuentran al Jesús, que también lo tenemos, con fallas, con errores, porque nos observan atentamente y de pronto ven que fallamos, porque fallamos, ¿sí? Pero ante la falla ven una reacción correcta, porque estamos proclives de caer, sí, pero lo importante de caer no es caer, es saber levantarse. Entonces de pronto yo tengo una actitud inapropiada, yo tengo una reacción, tomo una decisión equivocada. Pero ¿qué voy a hacer frente a eso? Pues voy a arrepentirme, voy a pedir perdón, voy a tratar de retribuir si es que algún daño, algún agravio causé. Voy a tener que humillarme para pedir perdón por una actitud mala que hice, ¿sí? Entonces ahí, como nos observan con atención, van a ver que no hemos dejado de ser humanos, que no hemos dejado de ser fallidos, que seguimos expuestos al pecado, pero que cuando caemos sabemos levantarnos. Por eso es que somos observados con atención. Es posible que las personas que nos miran con el propósito de ver qué hacemos, ¿sí?, van a terminar viendo cómo se hace aún cuando se falla. Y también al observarnos con atención, van a ver los cambios que Dios logra en nuestras vidas. Van a ver que antes hacíamos esto y ahora no, que antes teníamos tal comportamiento y ahora no. Y van a ver un cambio en nuestras vidas. Y los cambios van a seguir. Y luego van a asombrarse no solo de los cambios, sino de los resultados de esos cambios, de los frutos de ese compromiso con Dios. Y claro, un tercer aspecto es importantísimo en la vida de Mateo. Mateo, que es el que escribe el Evangelio de Mateo y que le mira a Jesucristo como Dios, porque cada evangelista, cada uno de los 4 evangelistas tiene su perspectiva, y la perspectiva de Mateo es mirarle, destacarle, demostrarle a Jesús como Dios, en la divinidad de Cristo Jesús. ¿Sabe qué hizo él?
no solo que invitó a sus similares, no solo que atrajo la atención porque lo observaban con atención, sino que perseveró y le sirvió. Perseveró y le sirvió. Perseveró porque luego él escribe el Evangelio de Mateo. Luego él da testimonio de toda la presencia del Dios, Cristo Jesús, aquí en la tierra con sus milagros, prodigios, enseñanzas, su sacrificio, su entrega y su resurrección y ascensión al cielo. Entonces, cuando somos llamados, ¿quiénes somos llamados? Los buenitos, los buenas gentes, los incólumes, los que nunca fallamos. No, no. Jesús no vino por los sanos, Jesús no vino por los justos, porque si Jesús hubiera venido por los sanos y por los justos, yo no estoy frente a una cámara predicando del Evangelio. Yo habría estado en la inmundicia en donde estuve, pero de la cual Dios me sacó. ¿Sabe por qué? Porque un día Él me dijo, sígueme, pecador. Y yo reconocí dos cosas. Primero, que soy pecador y no poco. Y segundo, que el que me estaba llamando era la solución para toda mi vida. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.